En medio del caos de nuestra vida moderna, existe un texto antiguo que no ofrece fórmulas mágicas, pero sí un mapa para atravesar nuestras tormentas internas con más claridad, equilibrio y propósito. Este no es solo un libro sagrado. Es una conversación entre el miedo y el coraje, entre la confusión y la sabiduría. Y quizá, sin saberlo, también estás en tu propio campo de batalla. Quédate, porque lo que viene no es teoría, son herramientas vivas para volver al centro, ahí donde siempre estuvo tu verdad. En medio del estruendo de un campo de batalla, cuando las armas aún no han chocado y la tensión pesa más que el acero, un guerrero legendario se detiene. El arco en sus manos tiembla, no por falta de destreza, sino por una tormenta que arde en su interior. Ese hombre es Arjuna, protagonista de uno de los textos más venerados de la filosofía india, el Bhagavad Gita. Aunque han pasado milenios desde que esta escena fue concebida, su resonancia sigue viva. Porque Arjuna no se enfrenta solo a enemigos externos. Frente a él, alineados en el campo de Kurukshetra, están sus propios familiares, sus maestros, sus amigos. La guerra que debe librar no es solo física, sino moral y espiritual. Entre la obligación y el afecto, entre su deber como guerrero y su compasión como ser humano, Arjuna se encuentra paralizado. ¿Qué significa actuar con rectitud cuando toda acción conlleva sufrimiento? Este dilema, aunque enmarcado en un relato épico, no es ajeno a la experiencia humana. ¿Quién no ha estado alguna vez frente a una decisión que desgarra por dentro? En ese momento crucial aparece Krishna, no solo como auriga que guía los caballos del carro de guerra, sino como mentor, como guía espiritual, y con serenidad, introduce uno de los conceptos más profundos del Gita, el Dharma. El Dharma, esa palabra que a menudo se traduce como deber, propósito o ley cósmica, es más que una obligación. Es el papel que cada ser desempeña en el gran tejido de la existencia. Para Arjuna, su Dharma es luchar, pero luchar implica herir a quienes ama. Y es ahí donde Krishna le ofrece una perspectiva más amplia. No se trata de lo que deseas hacer, sino de lo que debes hacer para mantener el equilibrio del todo. Llevado a la vida cotidiana, esto puede parecerse al dilema de alguien que debe elegir entre un ascenso laboral que lo alejará de su familia o rechazarlo y estancarse profesionalmente. Las batallas internas no siempre involucran espadas. A veces se libran en silencio, en la mente y el corazón. Lo extraordinario del Bhagavad Gita es cómo aborda estas tensiones desde múltiples ángulos. Krishna introduce entonces el camino del karma yoga, la vía de la acción desinteresada. Según esta enseñanza, no se debe actuar por apego a los resultados. Lo importante es cumplir con el deber, dejando el fruto de las acciones al universo, sin obsesionarse con el éxito o el fracaso. Actúa, pero no te apegues al resultado, dice Krishna. Una idea que encuentra eco en el estoicismo, especialmente en las palabras de Marco Aurelio, quien escribió: no es lo que sucede lo que debe preocuparte, sino cómo lo enfrentas. Ambas filosofías invitan a soltar el deseo de controlar lo incontrolable y a concentrarse en la virtud del presente. A medida que el diálogo entre Arjuna y Krishna se profundiza, surge otra enseñanza esencial: la impermanencia. Krishna le recuerda que nada en este mundo permanece. Los placeres, los dolores, las victorias y las pérdidas. Todo es transitorio. El alma, en cambio, es eterna. No nace ni muere, afirma. No es destruida con la muerte del cuerpo. Desde esta mirada, la muerte no es un final, sino una transición, una comprensión que libera del miedo y permite actuar con claridad. Esta visión encuentra paralelismo también en la filosofía estoica. Marco Aurelio afirmaba que todo lo que sucede está determinado por el destino y es efímero. Lo que hoy nos angustia, pronto será polvo en el viento. Imaginemos, por ejemplo, la pérdida de un empleo. Puede parecer una tragedia, un golpe a la identidad. Pero si se mira con la lente del Gita, se entiende que esa situación no define quiénes somos. La esencia del ser, como la de Arjuna, trasciende el rol que ocupamos en un momento determinado. Otro concepto clave que emerge es la ecuanimidad. Krishna enseña a tratar por igual el éxito y el fracaso, la ganancia y la pérdida, el placer y el dolor. Esta estabilidad emocional, conocida como sthita prajna o sabiduría estable, no implica indiferencia,
sino madurez. Es la capacidad de no ser arrastrado por las olas del cambio. Aquí se establece un puente con el budismo, donde Buda también enseñó que gran parte del sufrimiento humano surge del apego. Queremos aferrarnos a lo placentero y rechazar lo doloroso. Pero esa lucha contra lo inevitable es la raíz del dolor. Aceptar la impermanencia, soltar el apego, encontrar serenidad en medio del vaivén, esas son las enseñanzas que atraviesan las fronteras de religiones y filosofías. Ambas tradiciones, el Bhagavad Gita y el budismo, convergen en una enseñanza esencial: soltar el apego y hallar paz en el presente. En un mundo contemporáneo, saturado de estímulos y validación externa, esta sabiduría se vuelve más relevante que nunca. Imagina, por ejemplo, que compartes una publicación en redes sociales, algo que para ti tiene valor, significado. Pero la reacción es mínima, pocos me gusta, ningún comentario, ninguna señal visible de aprobación. El ego, hambriento de reconocimiento, comienza a murmurar dudas. Sin embargo, el Gita ofrece una respuesta distinta. No te definas por el resultado. Tu tarea es actuar con sinceridad, desde el corazón, y luego soltar. Lo demás no depende de ti. Esta simple idea, aparentemente sencilla, es transformadora. Porque nos recuerda que nuestras batallas internas no necesitan derrotarnos, que el caos emocional puede atravesarse con claridad si dejamos de aferrarnos a lo que no controlamos, que actuar sin expectativas desde la ecuanimidad es una forma poderosa de libertad. En el corazón del Gita, la guerra de Arjuna no es solo una guerra externa. Es un espejo de la lucha interior que todos enfrentamos cuando la vida nos exige elegir, decidir, avanzar. En esos momentos, Krishna introduce otro camino, el Jnana Yoga, la vía del conocimiento. Pero este conocimiento no es mera acumulación de ideas, es una comprensión profunda, vivencial, de quiénes somos más allá de nuestros roles pasajeros. Arjuna sufre porque se identifica con el rol del guerrero, del hermano, del discípulo. Se ha perdido en el laberinto de su ego. Krishna le muestra que la verdadera esencia no está en esos papeles cambiantes, sino en el alma eterna, inmutable, que observa detrás de todas las máscaras. Quien ha trascendido las dualidades y permanece en la unidad, dice Krishna, encuentra la paz. Esa enseñanza vibra también en el pensamiento occidental. Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, advertía que los seres humanos suelen perderse en el uno, es decir, en las expectativas de los otros, olvidando su existencia auténtica. ¿Cuántas veces actuamos según lo que se espera, no por lo que realmente sentimos? Pensemos en alguien que, presionado por su entorno, elige una carrera que no le apasiona, quizás por complacer a su familia, por encajar, por miedo a decepcionar. Pero cada paso lo aleja de sí mismo. Ese conflicto, tan silencioso como devastador, es un eco del dilema de Arjuna. Según el Gita, el camino hacia la resolución está en el autoconocimiento. Descubrir qué nos mueve de verdad. Actuar en coherencia con esa verdad, sin buscar aprobación. Es en ese espacio donde florece la autenticidad. Aquí, el Gita dialoga con el existencialismo. Jean-Paul Sartre, aunque desde una visión secular, sostenía que cada individuo es responsable de definir quién es a través de sus elecciones. No somos lo que los demás esperan de nosotros, sino lo que hacemos, lo que elegimos. Vivir auténticamente, según Sartre, significa abrazar nuestra libertad, incluso cuando ello implique enfrentarse al rechazo, a la soledad, a la incomprensión. Y cuando el peso de esa libertad parece excesivo, el Gita ofrece un tercer camino, el Bhakti Yoga, el sendero de la devoción. Krishna le revela a Arjuna que al entregarse, no a un dogma, no a una figura externa, sino a un propósito más grande que él, puede encontrar la fuerza para actuar sin miedo. Esta devoción no es necesariamente religiosa. Puede ser amor por la humanidad, pasión por la justicia, entrega a la verdad. Lo que importa es esa conexión con algo que trasciende el yo. Tomemos como ejemplo a un médico que, día tras día, enfrenta desafíos, críticas, agotamiento. Si solo ve obstáculos, su energía se disipa.
Pero si recuerda que su labor transforma vidas, si su motor es el bien que genera, entonces incluso en medio de la oscuridad encuentra luz. Es esa entrega a un propósito mayor lo que le da la fuerza para continuar. Así, el Bhagavad Gita no es un texto lejano, ajeno o antiguo. Es una guía viva para quienes enfrentan tormentas internas. Nos recuerda que, a través del conocimiento de uno mismo, de la autenticidad en nuestras acciones y de la devoción hacia lo trascendente, podemos navegar la incertidumbre con propósito y paz. El Bhagavad Gita no es solo un mapa espiritual hacia la trascendencia, es también una brújula práctica para navegar la vida con propósito y equilibrio. Krishna, en su rol de guía sereno y sabio, introduce a Arjuna en un principio central, Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada. Esta enseñanza sugiere algo revolucionario en su aparente sencillez. Actuar sin aferrarnos al resultado. Entregarse por completo al momento presente. Cumplir con nuestras responsabilidades, pero sin permitir que el miedo al fracaso o el ansia del éxito nos roben la paz. El hombre que realiza su trabajo con desapego, le dice Krishna a Arjuna, y ofrece los frutos de sus acciones, alcanza la paz suprema. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Imagina que estás inmerso en un proyecto importante. El peso de las expectativas, lograr reconocimiento, obtener beneficios, demostrar tu valor, puede convertirse en una presión abrumadora. Esa ansiedad constante por el qué pasará, tiñe todo el proceso de inquietud. Pero si logras reorientar tu foco hacia el presente, hacia el acto mismo de hacer lo mejor posible, sin apegarte al desenlace, el trabajo se transforma. Ya no es una carga, sino una práctica de libertad interior. Aquí, el Gita se encuentra con la sabiduría del estoicismo. Epicteto lo expresó con claridad. Lo que está bajo tu control son tus decisiones, tu esfuerzo, tus acciones. Todo lo demás, el juicio de otros, los resultados, los accidentes del destino, no te pertenece. La libertad, según ambas tradiciones, reside en comprender y aceptar esa frontera. Porque cuando soltamos la necesidad de controlar lo incontrolable, desaparece una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. La preocupación crónica por lo que podría ser. Incluso en algo aparentemente trivial, como una publicación en redes sociales, este principio se aplica. ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos comentarios? ¿Qué pensarán los demás? Detrás de una simple acción digital, muchas veces se esconde un deseo profundo de validación. Karma Yoga nos recuerda, actúa desde la autenticidad, no desde la expectativa. Si compartes algo con sinceridad y luego lo sueltas, sin depender de la reacción externa, te liberas de la ansiedad que muchas veces acompaña la vida en estas plataformas. Otra enseñanza vital del Gita es el equilibrio entre acción y contemplación. Krishna no le propone a Arjuna que abandone el mundo ni que se sumerja en una vida de agitación perpetua. La sabiduría, dice, se encuentra en integrar ambos caminos. Esta visión tiene resonancia en la filosofía de Aristóteles, quien en su concepto de la vida buena subrayó la importancia de la virtud y la moderación. Para él, una vida plena es aquella que conjuga la acción ética con el cultivo de la mente y el espíritu. En el ritmo vertiginoso de la vida moderna, esto puede traducirse en algo tan simple como encontrar momentos de pausa, detenerse a respirar antes de una decisión importante, escribir en un diario al final del día, meditar unos minutos. Estas prácticas de contemplación pequeñas pero poderosas no solo calman la mente, nos permiten actuar con mayor claridad y conexión con nuestro propósito. El Bhagavad Gita no niega la existencia del conflicto o las responsabilidades. No promete una existencia sin obstáculos, pero sí enseña que podemos cambiar la manera en que los enfrentamos, que podemos transformar cada acción en una forma de práctica espiritual, si la realizamos con conciencia, desapego y equilibrio. En el fondo, lo que Krishna propone a Arjuna, y por extensión, a todos nosotros, es un camino hacia la autorrealización. La verdadera sabiduría, dice, no se halla en coleccionar logros externos. No está en los trofeos visibles ni en las etiquetas que nos cuelga la sociedad.
está en conocernos profundamente, en reconocer que más allá del cuerpo, la mente y los roles sociales, existe un Atman, el ser verdadero, eterno, sereno. Cuando esa comprensión se vuelve experiencia, el miedo se disuelve. Ya no somos esclavos de la opinión ajena, ni de las metas impuestas. Ya no necesitamos correr sin saber hacia dónde. Pensemos en una persona que ha dedicado su vida a alcanzar el éxito profesional. Horas infinitas, sacrificios, metas cumplidas. Pero, de pronto, un día se detiene y siente un vacío. Como si algo no encajara. Como si, a pesar de todo, su alma estuviera en otra parte. Es el mismo dilema que paraliza a Arjuna, vivir una vida que no resuena con lo que realmente somos. Según el Gita, el primer paso para salir de esa disonancia es mirar hacia adentro. Escuchar. Reconocer qué nos mueve de verdad. Solo desde ahí, desde la alineación entre lo que somos y lo que hacemos, puede surgir una acción verdaderamente libre. En este punto, el Bhagavad Gita plantea una pregunta esencial. ¿Estamos viviendo desde nuestro ser auténtico o simplemente cumpliendo con lo que otros esperan de nosotros? Esta inquietud conecta con una de las críticas fundamentales de Karl Marx, la alienación. Aunque Marx desarrolló este concepto dentro del contexto del trabajo en el capitalismo industrial, su intuición tiene una resonancia más amplia. La alienación ocurre cuando nos desconectamos de nuestra esencia, cuando nuestros actos ya no reflejan quiénes somos, sino lo que el sistema, ya sea económico, social o cultural, exige de nosotros. Tanto Marx como el Gita, desde ángulos muy distintos, nos invitan a cuestionar: ¿lo que hacemos realmente nos nutre? ¿Nos conecta con los demás y con nosotros mismos? ¿O estamos atrapados en una carrera por metas que no nos pertenecen? Para empezar a responder estas preguntas, Krishna le ofrece a Arjuna una herramienta poderosa, Jnana Yoga, el camino del conocimiento. Pero este conocimiento no es meramente intelectual, no se trata de acumular teorías o ideas, es un conocimiento vivido, encarnado. Se basa en comprender cómo funciona nuestra mente, cómo nuestras emociones nos arrastran, y cómo tendemos a identificarnos con lo que es pasajero. Este tipo de sabiduría nos libera, nos da una perspectiva más amplia. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Recibes una crítica en tu trabajo. De inmediato, surge la incomodidad, la ira, el deseo de defenderte. Pero si practicas Jnana Yoga, te detienes. Observas, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Es que realmente quiero mejorar? ¿O mi ego se siente amenazado? Este pequeño momento de autoconocimiento transforma la experiencia. Te permite responder con claridad, no desde la reactividad. Y con eso, recuperas tu poder interior. Otra enseñanza crucial del Gita es que nuestras acciones deben nacer del propósito, no del deseo. Krishna es claro: cuando actuamos desde un deseo egoico, ya sea obtener reconocimiento, placer o poder, caemos en un ciclo interminable de insatisfacción. Pero cuando actuamos desde un propósito profundo, nuestras acciones se vuelven una forma de servicio. No solo a nosotros, sino a los demás, al mundo. Aquí se abre una conexión inesperada con Friedrich Nietzsche. Aunque desde un enfoque radicalmente distinto, Nietzsche también exaltó la necesidad de vivir con una misión interior, con una voluntad que atraviese las dificultades y dé sentido a la existencia. Tomemos el caso de una maestra. Si su motivación es únicamente el salario, las horas largas y la falta de reconocimiento pueden volverse intolerables. Pero si su propósito es educar, inspirar, sembrar una semilla en sus alumnos, entonces su trabajo se transforma. Ya no es un medio para un fin, sino una expresión de sentido. En ese cruce, el Gita y Nietzsche coinciden: actuar con propósito nos da fuerza, incluso frente a la adversidad. El Bhagavad Gita también ofrece una mirada profunda a nuestras relaciones. Krishna le enseña a Arjuna que al reconocer el Atman, nuestra esencia universal, podemos relacionarnos desde un lugar de compasión, no de carencia.
no se trata de abandonar los vínculos, sino de transformarlos. Dejar de ver a los demás como responsables de nuestra felicidad y comenzar a verlos como compañeros en el camino, no como fuentes de validación, sino como espejos que nos ayudan a crecer. Pensemos en una amistad o una relación de pareja. Si vivimos esa conexión desde el apego, cualquier desacuerdo o distanciamiento puede desatar ansiedad. Nos sentimos amenazados. Pero si cultivamos una relación desde la plenitud, desde un amor que no espera que el otro llene nuestros vacíos, entonces podemos amar con mayor libertad, con menos miedo. Krishna no dice que renunciemos al amor, dice que renunciemos al apego. Y esta es una distinción fundamental. Amar no es poseer, no es controlar. Es acompañar desde la presencia, no desde la necesidad. Así, el Gita nos recuerda que incluso en el corazón de nuestras relaciones hay una oportunidad para crecer espiritualmente, para preguntarnos, ¿estoy esperando que el otro me complete? ¿O puedo ofrecerme desde un lugar de plenitud, de autenticidad, de entrega consciente? Este cambio de perspectiva nos permite mantener relaciones más equilibradas y saludables. Aquí es útil establecer un paralelismo con el concepto de ágape en la filosofía cristiana, que se refiere al amor desinteresado, universal. Tanto el Bhagavad Gita como esta tradición espiritual nos invitan a trascender el amor posesivo, para encontrar una conexión más profunda con los demás, basada en el respeto mutuo y la aceptación. Este tipo de amor, al igual que la acción desinteresada, nos libera de las ataduras del ego y nos acerca a una vida más plena. Krishna también introduce el concepto de las gunas, las tres cualidades fundamentales de la naturaleza: sattva, pureza y claridad; rajas, actividad y pasión; y tamas, inercia y oscuridad. Estas energías influyen en nuestra mente, nuestras emociones y acciones. Comprenderlas es esencial para navegar nuestras relaciones y nuestras batallas internas. Por ejemplo, cuando actuamos desde rajas, nuestras acciones suelen estar impulsadas por el deseo, la prisa, la agitación. En cambio, sattva nos lleva a actuar con calma, discernimiento y claridad. Pensemos en una discusión familiar. Si respondemos desde rajas, es probable que reaccionemos con enojo, alimentando el conflicto. Pero si nos tomamos un momento para respirar y reflexionar, podemos responder desde un lugar más sátvico, tranquilo pero firme, buscando resolver el problema en lugar de intensificarlo. Este enfoque no solo reduce la ansiedad, sino que también fortalece nuestras conexiones. Aquí volvemos a encontrar una resonancia con la filosofía estoica. Epicteto, por ejemplo, sugiere que observemos nuestras emociones como un espectador. Esta idea de distanciamiento interno, compartida también en el Gita, no significa frialdad ni indiferencia, sino la capacidad de responder con sabiduría, en lugar de reaccionar automáticamente. Como dice Krishna, el sabio actúa sin ser perturbado por las emociones. El Bhagavad Gita nos recuerda que nuestras relaciones no son un fin en sí mismas, sino un medio para conocernos más profundamente a nosotros mismos y al mundo. Cuando interactuamos con los demás desde un lugar de autenticidad y desapego, encontramos un equilibrio entre nuestras necesidades personales y nuestro propósito más amplio. Ese equilibrio es fundamental para vivir con paz interior en medio del caos moderno. El mensaje del Gita no es una solución mágica a nuestras batallas internas, es una invitación a enfrentarlas con sabiduría y propósito. Krishna le dice a Arjuna que el verdadero triunfo no está en ganar o perder, sino en vivir alineado con el Dharma, el propósito, y en entender que somos algo más profundo que nuestros miedos, deseos y logros. Esta visión transforma nuestras luchas en oportunidades para el autodescubrimiento y el crecimiento espiritual. Una de las enseñanzas más poderosas del Gita es la práctica del desapego. Krishna insiste,
No te identifiques con los resultados de tus acciones. Establece tu mente en el yoga y realiza tus tareas sin apego al éxito o al fracaso, le dice. Este enfoque no solo reduce el sufrimiento, también libera nuestra energía mental y emocional, permitiéndonos actuar con más claridad. Pensemos en un ejemplo actual. Presentar un proyecto importante en el trabajo. Si estamos obsesionados con la aprobación del jefe, el reconocimiento de los colegas o la recompensa económica, cada paso del proceso estará teñido de ansiedad. Pero si nos enfocamos en hacer nuestro mejor trabajo, entregándonos al presente sin obsesionarnos con el resultado, no solo reducimos la carga emocional, sino que probablemente entreguemos algo más auténtico y valioso. Otro principio clave del Bhagavad Gita es el autoconocimiento. Krishna le recuerda a Arjuna que todas las respuestas que busca están dentro de él. Aquel que se conoce a sí mismo está siempre satisfecho, afirma. Este mensaje resuena profundamente con las enseñanzas de Sócrates, quien proclamó: «Conócete a ti mismo». En la práctica, esto implica detenernos para reflexionar sobre nuestras motivaciones, nuestros miedos, nuestros deseos. Antes de perseguir una meta externa, podríamos preguntarnos: ¿esto realmente me hará feliz? ¿Es coherente con lo que soy? ¿Con lo que valoro? Este tipo de introspección, aunque incómoda a veces, nos acerca a una vida más auténtica y significativa. Finalmente, el Bhagavad Gita nos invita a ver nuestras batallas internas no como obstáculos, sino como oportunidades para descubrir nuestra fuerza. Cada desafío, cada decisión difícil, es una lección disfrazada. En este sentido, el Gita se alinea con Nietzsche, quien veía en el sufrimiento un camino hacia la transformación. Su frase «lo que no me mata, me hace más fuerte» podría ser perfectamente una enseñanza de Krishna en medio del campo de batalla. El Bhagavad Gita nos deja con una reflexión profunda. Aunque la vida esté llena de incertidumbres y desafíos, también nos ofrece las herramientas para enfrentarlos con valentía, desapego y claridad. Al final, lo importante no es evitar las batallas, sino enfrentarlas con un espíritu elevado, recordando que nuestra esencia no se define por los resultados, sino por cómo caminamos el camino. El viaje de Arjuna es el nuestro. Cada día estamos en nuestro propio campo de batalla, lidiando con decisiones, miedos y expectativas. Pero si integramos las enseñanzas del Gita, podemos aprender a vivir con más paz, más propósito, y con la certeza de que nuestras luchas internas no son un error, sino parte de un camino más amplio, el camino hacia la autorrealización. Y, como Krishna le promete a Arjuna, ese camino, si se recorre con sinceridad, siempre está guiado por una verdad más profunda, esperando ser descubierta. Tal vez no podamos evitar las contradicciones, las dudas, ni los desafíos que nos presenta la vida, pero sí podemos decidir desde dónde los enfrentamos. ¿Y si no estás roto, sino simplemente desconectado de tu propósito? ¿Y si el sufrimiento que experimentas no es un castigo, sino un llamado a mirar hacia adentro? Cada emoción, cada relación, cada obstáculo, puede ser una puerta si elegís abrirla desde el silencio y la conciencia. La verdadera pregunta no es qué deberías hacer, sino ¿quién estás siendo mientras lo haces? Cerra los ojos un momento, no para escapar, sino para encontrarte. Porque quizá la única batalla que realmente importa es la que te lleva de vuelta a tu interior.